Hola amigos de YouTube, en este video tutorial les estaré enseñando cómo hacer una conexión a base de datos MySQL con PHP, asimismo lo que es el CRUD, crear, leer, actualizar y borrar registros. Para continuar con el video, aquí les dejo los requerimientos para empezar a trabajar. Puedes pasar el video y realizar los pasos siguientes. Número 1. Tener XAMPP instalado, el cual nos va a servir como el servidor local, el cual contiene Apache, MySQL y el intérprete de programación PHP. Y el otro programa sería el editor de código, que puede ser Sublime, Notepad++ o Dreamweaver. Puedes elegir el que se adapte a tus características. Y por último, descargar el archivo WinRAR, que les dejo el link en la descripción, que lo pueden descargar desde Mega. Ahora, con el archivo RAR que tenemos, lo descomprimiremos y nos aparecerá esta carpeta, la cual la copiaremos y nos dirigiremos a la ruta donde instalamos XAMPP. En el disco local C, buscamos XAMPP, la carpeta htdocs y la pegamos. Abrimos la carpeta conexión DVD y nos damos cuenta que tiene 3 archivos, los cuales son archivos de estructuras HTML, el cual tiene formularios para poder editarlo. Ejecutamos XAMPP y levantamos los servicios de Apache y MySQL. Abrimos nuestro explorador e ingresamos localhost para verificar que nuestro servidor esté levantado. Como nos damos cuenta, ya está levantado nuestro servicio. Nos dirigimos a la pestaña phpMyAdmin, el cual es el gestor de base de datos de MySQL. Aquí tenemos creada una base de datos, el cual les dejo un link en la descripción de cómo crear una base de datos con los campos que requerimos. La base de datos se llamará dbd usuarios y tendrá una tabla que se llamará usuario. La tabla de usuarios tendrá los campos ID, nombre, uso, contraseña, uso y correo, uso. Después de que tengamos creada nuestra base de datos, abriremos nuestro editor de código. Yo utilizaré Notepad++. Empezaremos a utilizar código PHP, el cual lo abriremos con un signo de menor, signo de interrogación y escribiremos PHP. Cerraremos con un signo de interrogación y signo de mayor. Le diremos al programa que utilizaremos lenguaje PHP. Como podemos ver, ya tenemos en rojo donde abrimos y cerramos PHP. Crearemos una variable que se llamará com, la cual va a ser igual a MySQL connect y se va a conectar al servidor que se llama localhost, que lo pondremos entre comillas, coma, el nombre de usuario, en este caso por default, será root, coma, y la contraseña, ya que este no tiene contraseña se deja en blanco pero se colocan las comillas. Cerramos paréntesis y agregamos punto y coma. Crearemos una nueva variable, la cual llamaremos dbd, que va a ser igual a MySQL select-dbd y aquí pondremos la base de datos que vamos a utilizar, la cual se llama dbd usuarios. La ponemos entre comillas, punto y coma, y ya tenemos nuestro archivo creado de conexión a la base de datos, lo cual lo guardamos en la ruta del C, dentro de XAMPP, en el htdocs y en la misma carpeta de conexión dbd, y llamaremos a este archivo conexión.
el cual por default se guardará como .php. Le damos guardar y ya tenemos nuestro archivo de conexión. Ahora abriremos el archivo index, el cual nos permitirá escribir los datos que guardaremos dentro de la base de datos. Este es un formulario de HTML5 que ya está estructurado solo para hacer las modificaciones para poder enviar los registros a la base de datos. Abriremos nuestro explorador y escribiremos localhost diagonal el nombre de la carpeta, que se llama conexión dvd diagonal index.php. Como nos podemos dar cuenta, este es el formulario que tenemos creado. Empezaremos a editar index. Nos iremos a la etiqueta from, le agregaremos un nombre que le llamaremos from y también un código que se llama action, el cual le pondremos action es igual, entre comillas, a la hora que presionemos el botón submit nos va a enviar a un documento y le pondremos a ese documento insert1.php. Pero ¿cómo vamos a enviar esos datos? Tenemos que ponerle un método, el cual elegiremos un método post. Entonces escribiremos method va a ser igual, entre comillas y mayúsculas, post. Ahora los datos se van a ir por método post. Editaremos las cajas de texto, las cuales solo les agregaremos un nombre para identificarles a cada una. A la primera le ponemos name, es igual, entre comillas, un nombre cualquiera. En este caso le pondré nom y así le agregaremos a las siguientes, que van a ser name pass y name correo. Guardaremos el archivo y creamos un nuevo documento, el cual va a ser también de tipo PHP. Abriremos PHP y cerraremos de una vez el PHP. Escribiremos el comando print -r entre paréntesis signo de dólar -post punto y coma. Entonces todos los datos que se manden al archivo insert por el método post serán escritos en esta línea de código. Luego guardamos el archivo como insert1.php. Luego hacemos la inserción de datos escribiendo signo del dólar, variable la cual llamaremos SQL, que será igual, abrimos y cerramos comillas, punto y coma al final para no confundirnos, y escribimos en mayúsculas insert into, ponemos el nombre de nuestra tabla, la cual se llama usuario, values con mayúscula, abrimos y cerramos paréntesis y adentro escribimos null, coma, abrimos y cerramos apóstrofes, adentro abrimos y cerramos comillas y ponemos un punto de concatenación. Escribimos punto, ponemos signo de dólar, diagonal, post en mayúsculas, abrimos y cerramos llaves, escribimos el nombre del campo, y al finalizar la apóstrofe escribimos comas y realizamos el mismo paso con los siguientes campos, con los campos que vienen por nombre, pass y correo. Luego vamos a crear una nueva variable para ejecutar esta instrucción.
la cual va a ser igual a MySQL query, abrimos paréntesis y escribimos la variable SQL, coma, y la variable com. Cerramos paréntesis, punto y coma. Para poder utilizar esta variable, incluiremos el archivo conexión.php dentro de este archivo. Escribiremos arriba include, abrimos apóstrofes y cerramos punto y coma, y escribimos el nombre del archivo conexión.php. Esto funcionará como una librería, entonces nos permitirá utilizar la variable com que se encuentra dentro de este archivo. Guardamos y tenemos un error en la línea 5. Verificaremos y nos damos cuenta que en el dato que viene por el método post correo no tiene comillas dentro de las llaves. Se las colocamos guardamos y actualizamos. Ahora no nos aparece ningún error. Nos vamos a nuestra base de datos, actualizamos y como vemos ya tenemos varios registros. Estos aparecen porque daba error y lo corregimos, pero lo eliminamos para que tengamos solo un registro. Regresamos para hacer nuevas inserciones, agregamos cualquier nombre, una contraseña que puede ser cualquiera y un correo electrónico. En este caso me voy a inventar uno. Y presionamos Submit, el cual nos dirige al archivo insertar uno y nos hace la inserción de los datos. Entonces, en este archivo inserción escribimos, abrimos lo que es el lenguaje de PHP, escribimos include conexión.php dentro de apóstrofes, punto y coma, el cual quiere decir que vamos a incluir una librería. Es un documento que se convierte en librería. Conexión.php para hacer una librería en este archivo. Escribimos print -r entre paréntesis post, punto y coma. Le estamos dando la instrucción a PHP que nos imprima todos aquellos datos que vienen por el método post. Siguiente, creamos una variable que se llama SQL, que será igual al insert into usuario values, que esto se transcribe a insertar en la tabla usuarios los valores que no serán nulos, el valor que viene por el método post con el nombre numb, coma, el valor que viene por el método post llamado past, coma, y por último el valor que viene por el método post llamado correo. Se cierra la instrucción y entonces la última variable hace esta ejecución, la cual se necesita la instrucción de inserción y la conexión. Entonces la variable res es igual a MySQL -query entre paréntesis SQL, la variable SQL, com. Aquí ejecutamos esta instrucción para que se pueda realizar la inserción. Podemos realizar todas las inserciones que queramos.
Luego actualizamos nuestra base de datos y nos damos cuenta que tenemos todas esas inserciones.